Damos inicio a este sexto panel, cuyo nombre es Uso de la Inteligencia Artificial en la Información Contable. Este panel será moderado por el líder regional de Transformación e Innovación de EILATAM, el señor Rodrigo Vera. Contarles que don Rodrigo Vera es contador público de la Universidad de Santiago de Chile y certificado en Dirección de Empresas por el Institute of Directors del Reino Unido. Socio de EI desde el año 2000, actualmente se desempeña como líder regional de Transformación e Innovación en el área de Assurance para Latinoamérica. Posee más de 24 años de experiencia en la firma, durante los cuales ha liderado iniciativas estratégicas tanto en Chile como en Estados Unidos y a nivel regional, enfocándose en la integración de tecnologías emergentes, automatización de procesos y metodologías innovadoras para fortalecer, los servicios de aseguramiento. Su trayectoria combina experiencia técnica en auditoría y aseguramiento con un enfoque en transformación digital, contribuyendo al desarrollo de soluciones que mejoran la eficiencia, la calidad, la confiabilidad de la información financiera para organizaciones públicas y privadas en la región. Dicho esto, entonces, dejo con ustedes a don Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal todos? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Oye, horario difícil después del almuerzo. Siempre hay dos horarios complejos, después del almuerzo y el horario antes del happy hour y el término de la sesión, porque estamos todos un poco, obviamente, cansados. Oye, primero que nada, agradecer la invitación que me hizo la Contraloría. La verdad que siempre es un placer ayudar a la profesión, conversar. Obviamente hoy día me toca como moderador, así que no voy a poder conversar mucho, algo que me encanta, pero aquí tenemos, y como ustedes pueden ver en la pantalla, tres tremendos expositores que van a estar conversando con respecto al tema. Lo que nos convoca el día de hoy, básicamente, es el uso de la inteligencia artificial en la información contable. Y sin ir más lejos, y creo que quizá vemos muchos contadores en la sala, la tecnología ha sido algo que obviamente es parte fundamental de nosotros, de nuestra profesión y la forma, ¿cierto?, en que nosotros hemos evolucionado. Sin ir más lejos, y quizás y veo bastante experiencia en la sala, quizás igual que yo, todos nos empezamos, ¿cierto?, a básicamente hacer nuestro trabajo de manera más ágil, más rápida, cuando, por ejemplo, saltábamos a utilizar un laptop, ¿cierto? No sé si algunos de ustedes, pero yo creo que sí, algunos vieron la transición, ¿cierto?, desde Lotus 123 a Excel, ¿cierto? Muchos de nosotros vimos que cuando antes gastábamos una cantidad impresionante de tiempo en la biblioteca de la universidad en buscar, ¿cierto?, bibliografía para hacer algún trabajo, luego en el año 95, cuando teníamos acceso a Internet, la cosa pasó de horas de investigación a minutos de encuentro de información. Por supuesto, el proceso de entendimiento, de análisis, de rigor crítico y científico siguió siendo y estando en nosotros. Sin embargo, hoy día la tecnología que estamos enfrentando, ¿cierto?, el acceso, ¿cierto?, es más universal a lo que es la inteligencia artificial, está haciendo algo muy distinto a lo que ocurría anteriormente. Y es el hecho de que esta tecnología lo que está buscando es emular algo que es intrínseco al ser humano, que es la inteligencia. Y ante eso, la verdad que nosotros no hemos, ¿cierto?, enfrentado esa transformación y lo estamos viviendo hoy día. Lo que van a estar conversando los colegas hoy día es cómo esta tecnología está transformando ya hoy día la forma en que operamos y va a continuar transformándola, porque no es solo una tecnología para hacernos más eficientes, es una tecnología que nos va a hacer más eficaces, pero también, y conjunto al hecho de que nos va a acelerar, de que nos va a permitir, ¿cierto?, realizar análisis quizás más rápido, también va a cambiar y va a poner ciertos desafíos que son imperantes. Y yo creo que muchos de ustedes lo han venido escuchando ya en demasía. Muchos de ustedes, me imagino, han participado en múltiples seminarios y se habla de los mismos temas. Pero esta realidad ya está afectando, ¿cierto?, al cómo las compañías se están estructurando, al cómo nosotros los contadores, ¿cierto?, estamos buscando que las nuevas generaciones comiencen a desarrollar los skills necesarios para ocupar la tecnología de buena manera. Algo que me encanta decir y que por supuesto es un desafío, es que está en la mesa y que suele repetirse, es que, oye, ¿sabes qué? Y siempre lo escucho, y es una posición bastante personal, se dice, oye, la tecnología no te va a reemplazar, te va a reemplazar alguien que sabe ocupar la tecnología.
Lo cual tiene de muy cierto. Y normalmente uno tiende a pensar que, oye, va a ser un joven con tecnología que va a reemplazar a quizá a nosotros que tenemos más experiencia. Y la verdad que yo lo veo desde el otro lado. Y es algo que los invito a pensar también como un buen desafío para las nuevas generaciones. Y es que esta tecnología lo que hace, por supuesto, y que hoy día aparece, y la evolución que ha tenido estos últimos 36 meses ha sido fenomenal en lo que se refiere a inteligencia artificial generativa, hace que realmente yo pueda prescindir quizá de esos asistentes que hacían este trabajo que hoy día me hace, ¿cierto?, un ChatGPT, que me hace un Claude, que me hace una inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque ese asistente o este asistente de inteligencia artificial me va a entregar un buen borrador de algo que yo con mi experiencia voy a poder revisar y poder zanjar si es que está correcto o no. La persona nueva que está saliendo de la universidad no tiene todavía el conocimiento para darse cuenta que lo que está dándole, ¿cierto?, un ChatGPT, un LLM, es correcto o no. Incluso, y ustedes yo creo que lo han visto, se han tenido la exposición, no sé, al ChatGPT 3.5 en noviembre del 2022, a la versión 4C, 4O o la 5 recientemente. La calidad que te entrega es realmente superior. Darse cuenta de los errores cada día es más complejo. ¿Ya? Y eso impone un desafío súper importante desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista ético. Esta tecnología que vamos a estar conversando, por supuesto, nos impone muchas oportunidades. Eficiencia, ¿cierto? O sea, cada vez más rápido, cada vez puedo hacer cosas, cada vez puedo hacer más con menos. Algo que por supuesto escuchamos a nuestra Contralora ayer en nada de decir, por supuesto que hay restricciones presupuestarias y todas las compañías en el mundo privado también estamos buscando hacer más con menos y estas tecnologías nos permiten hacer esto. Pero sí también nos impone y nos pone ciertos riesgos y nos pone ciertos desafíos. Crear a la gente es súper relevante. Yo lo digo siempre, la tecnología sin talento es mera infraestructura y en esta tecnología en particular es muy cierto. Por lo tanto, es importante y lo que vamos a estar escuchando a nuestros expositores hablando acerca de cómo en ejemplos reales se está instaurando, pero también cómo debemos enfrentar estos desafíos y debemos, por supuesto, entender que esto es un trabajo generacional, no es un trabajo solo, y es un trabajo nuestro en poder realmente hacerle ver a las nuevas generaciones que estas tecnologías nos complementan, mas no nos reemplazan. Hasta que, y por ahí van a estar hablando nuestros expositores, empieza la inteligencia artificial agéntica. Agentic AI es otro mundo que es muy interesante, pero también pone bastantes desafíos. Va a cambiar la forma en que nos estructuramos. Normalmente nosotros hemos trabajado en el mundo de la contabilidad y en el mundo también de la asesoría en esquemas de pirámide, ¿cierto? Donde tenemos muchos staff y rangos superiores cada vez más pequeños. Hoy día nos vamos a estar moviendo a modelos más tipo diamante, en la cual la capa inferior, ¿cierto?, va a tender a disminuir porque va a ser un poco reemplazada por inteligencia artificial. Y ahí nos pone el desafío de cómo hacemos que nuestras nuevas generaciones crezcan más rápido en lo que es su conocimiento, en lo que es su análisis, ¿cierto?, de la información y en realmente cómo pueden captar errores que hoy día, y créanme, y yo creo que ustedes lo han vivido, hoy día cuando ustedes le preguntan algo a ChatGPT, la verdad es que la respuesta es muy, muy certera. Y darse cuenta toma conocimiento experto. Y sin ir más lejos, y yo creo que quizás ustedes lo vieron, ya están apareciendo en el mercado casos en los cuales mismos consultores han utilizado inteligencia artificial, han pasado por los distintos filtros de revisión, han llegado a, obviamente, quien compró la consultoría, y ha ocurrido que se han dado cuenta que está con falencia. Sin ir más lejos, hemos visto que básicamente en causas judiciales han habido referencias, ¿cierto?, a causas inexistentes. Y todo eso por el uso básicamente de inteligencia artificial. Por lo tanto, lo invito a ver esta tecnología, a abrazarla, a entender que me va a hacer, por supuesto, mucho más efectivo y eficiente, pero también a tomarlo con un grano de sal que tiene errores, ¿cierto?, y que está emulando algo que es propio del ser humano, que es el error, como también el sesgo. Es difícil buscar que una herramienta tecnológica no tenga sesgo cuando realmente la cree tratando de emular el pensamiento humano y la inteligencia humana que por defecto sesgada y que está nutrida de información, obviamente que está acumulada en el tiempo, que también está obviamente con ciertos niveles de sesgo.
Algo que es súper relevante y que también quiero dejarlo en el radar es la gobernanza de datos. Por supuesto, la privacidad y seguridad. La creación de todos estos modelos LM, por supuesto, ocupan una cantidad de datos impresionante. Más allá de energía, y también hay consideraciones de sostenibilidad que se están conversando hoy día. El hecho de utilizar mucha data para poder, ¿cierto?, entrenar estos modelos que me van a servir, sí tiene que tener una gobernanza. Cada día más, por supuesto, y ustedes han entendido y han conocido las diversas gobernanzas de protección de datos que tenemos alrededor del mundo. Esto cada día, por supuesto, va a ir más arriba y debemos reconocer el riesgo que existe. Debemos reconocer realmente cuándo tengo la posibilidad de ocupar inteligencia artificial generativa en lo que hago. Y por ende, y tener los controles respectivos para no transgredir las normas, y también ser ético en su uso. Todos hemos visto recientemente, y sobre todo en este mundo que estamos viviendo, al menos aquí en Chile, de época presidencial, la fake news, el uso, ¿cierto?, de inteligencia artificial en la generación de video, en la generación de audio, es algo que realmente ha evolucionado de manera drástica. Lo que uno ve hoy día, y realmente es impresionante, todos los que somos usuarios de redes sociales, hay ratos en que uno ya empieza a pensar, ¿y esto es realmente realidad o no? Porque realmente la calidad que tiene de creación y también la velocidad hace que obviamente uno pueda dudar. Y de nuevo, no estamos muy acostumbrados a eso todavía. No estamos acostumbrados, y lo hemos visto, a un llamado por teléfono en la cual es tu hija hablándote. Y están cayendo obviamente en manos no buenas este tipo de tecnología, por lo cual debemos protegernos y debemos hacer uso ético y responsable de esto. Por supuesto, en cada uno de estos temas y quizás en aplicaciones más prácticas van a estar hablando nuestros panelistas, y quisiera detenerme un segundo para presentárselo. Nuestro primer panelista va a ser básicamente Santiago, que está por ahí. Santiago nos va a estar hablando acerca del impacto de la inteligencia artificial en análisis de datos. Santiago básicamente es uno de los fundadores de Sofis y está hoy día actuando como un director de la división de soluciones de Sofis en Uruguay. Luego nos va a acompañar alguien de la casa, César Guerrero, quien es el jefe del Departamento de Inteligencia Artificial de la Contraloría General de la República. Por supuesto, tuvo un paso por el mundo privado también, trabajando en el mundo relacionado, y nos va a estar conversando, ¿cierto?, acerca de el uso de la inteligencia artificial para optimizar el análisis de información contable. Y al cierre vamos a tener una experiencia práctica proveniente básicamente de un país focal, en este caso Brasil, en el cual Heriberto, quien es el subsecretario de la Contabilidad Pública de Brasil, nos va a estar contando acerca de la aplicación práctica de lo que ellos están viviendo. Lo que los invito es un poco, por supuesto, a escuchar, a reflexionar a lo que nuestros panelistas nos van a estar conversando, a que noten todas las preguntas que quieran hacer. Algo bonito de lo que está ocurriendo hoy en día sobre estas dinámicas y estas conversaciones es que ya ha pasado tiempo, la tecnología ha evolucionado de manera exponencial y hay muchos casos de uso. Esta conversación hace 18 meses atrás era otra. Era de lo que estábamos pensando ver. Hoy día ya hemos avanzado bastante. Hoy día una inteligencia artificial generativa ya es algo que tenemos por $20 todos acceso. ChatGPT cuesta $23 y tengo básicamente un tremendo LLM a mi disposición. Bueno, inteligencia artificial agéntica hoy día es lo que la lleva, y sin ir más lejos, es lo que va a estar obviamente afectando ya de una manera interesante nuestro diario vivir y nuestras funciones. Por lo tanto, anoten sus preguntas. Cuando terminemos las conversaciones vamos a abrir básicamente la sesión para tener estas conversaciones, y desde ya los invito a reflexionar. Y por favor, Santiago, si nos puede iluminar con tu sección. Muchas gracias. Te dejo el... Sí. Bien. Bueno, buenas tardes para todos. Muy amables por esta invitación. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de soluciones inmediatas a soluciones avanzadas para el análisis de datos con inteligencia artificial. Antes de comenzar con las soluciones, vamos a ver el contexto y el panorama general.
Hace unos años, por el 2018, surge la IA generativa. Con eso surgen los modelos LLM. Empieza con GPT-1, el más conocido, y ahora estamos en GPT-5. Con estos modelos empezamos a generar contenido de todo tipo. Empezamos a generar imágenes, empezamos a generar documentos, etc. Pero también los podemos utilizar para el análisis de datos. Entonces tiene un impacto en el análisis de datos y empieza un nuevo paradigma que es conversar con el dato usando asistentes conversacionales. Entonces, en soluciones inmediatas, soluciones que tenemos hoy ya disponibles, tenemos los asistentes conversacionales que quizás muchos ya conocen, ChatGPT, Copilot, Cloud. Esos ya están disponibles hoy, ya los podemos utilizar, no necesitamos instalaciones, no necesitamos ningún conocimiento técnico. Un punto importante que quiero aclarar, que una cosa es el asistente conversacional, ChatGPT, y una cosa es el modelo LLM. El modelo es el núcleo, la inteligencia artificial en sí misma. Lo que nos dan los asistentes conversacionales son funcionalidades adicionales, son los que mantienen el contexto de la conversación, son los que nos permiten subir archivos, son los que visualizan lo que devuelve el modelo LLM. Los modelos LLM tienen limitaciones que son muy importantes en el análisis de datos. Esas limitaciones son, una, tienen conocimiento hasta cierta fecha. Por ejemplo, GPT-5, que salió hace unos meses, tiene conocimiento hasta fines del año pasado. Dos, tienen una ventana de contexto definida. No le podemos pedir al modelo que evalúe gigas y gigas de información, porque solo lo que cabe en esa ventana es lo que puede evaluar. Tercero, no tienen memoria. La memoria lo da el asistente conversacional y es el que mantiene el contexto de la conversación. Pero cada vez que nosotros interactuamos con el modelo no le estamos enseñando, no estamos generando una nueva versión del modelo. Sigue siendo GPT-5 sin modificarse. Entonces, en estas soluciones inmediatas que quizás muchos ya utilizan, me imagino que si les hago levantar la mano, casi todos deben de estar utilizando alguna, ¿qué capacidades ya tenemos hoy que podemos usar? Bueno, podemos pedirle que nos analice normativa. Sale una normativa y le podemos solicitar que nos la analice y cómo me va a impactar en mis tareas diarias. Le podemos dar un Excel para que analice un balance contable y que nos haga el análisis y que nos haga visualizaciones de ese análisis, de ese balance contable. Nos genera visualizaciones y todo esto utilizando lenguaje natural, hablando, conversando con el dato. Un comentario es que en general, para análisis de datos, conviene usar, casi todas las plataformas tienen una solución específica para análisis de datos. Por ejemplo, OpenAI, todos conocemos ChatGPT, es de OpenAI, pero hay un asistente conversacional específico para análisis de datos que tiene OpenAI que se llama Data Analyst. No cambia el modelo, seguimos hablando con el mismo modelo, seguimos hablando con GPT-5, pero Data Analyst es un asistente conversacional tuneado para analizar datos por OpenAI. Entonces, si estamos analizando datos, no conviene usar ChatGPT, que es más generalista, utilicemos Data Analyst. Perdón. Bueno, esto es una salida de Data Analyst, como le pedí que analice un balance y lo que generó. Bueno, estas soluciones inmediatas tienen desafíos. Seguridad de la información. Cada vez que nosotros estamos subiendo un documento al asistente conversacional, lo que estamos haciendo es sacando información de la organización. ¿Cómo funciona? Subimos el documento al asistente organizacional, eso está en un servidor, pero además esa información también va al servidor en donde está el modelo LLM, donde está GPT-5, por ejemplo. Entonces, todas las plataformas tienen política de seguridad de la información definida, pero es algo a tener en cuenta, no es algo a tenerle miedo, pero sí a tener en cuenta. En general, las cuentas corporativas de esas plataformas cuidan bastante lo que hacen con los datos. Cuidado con las cuentas personales o las cuentas baratas de $20, porque esas cuentas sí pueden tener algún tema de que si no le configuramos de que el dato no los use para las siguientes versiones del modelo, pueden usar los datos para las siguientes versiones del modelo. Ahí les invito a que investiguen el caso Samsung, que es un caso conocido. Luego tienen sesgos y el sesgo. O sea,
estos modelos tienden a inventar o tienden a no ser exactos en las conclusiones que sacan. Puede pasar. Entonces, el juicio del experto y la validación humana no es negociable. O sea, es imposible estar pensando armar un sistema de IA en el cual el humano no participe y todo lo haga la IA. Hoy no estamos en ese lugar de la tecnología. Consistencias en la salida. Esto es algo súper importante, que es cómo le solicitamos al modelo la tarea que queremos hacer. Si yo al modelo le solicito, necesito hacer el análisis de esta normativa, estoy siendo muy ambiguo. Porque el modelo dice, ok, me llegó esta petición, de su conocimiento interno empieza a pensar qué es lo mejor analizar de la normativa, y lo que al modelo le parece mejor es lo que me va a analizar. Siempre que interactuemos con este tipo de soluciones, conviene ser exacto en cómo le solicitamos las cosas y no ser ambiguos. Entonces decir, no, quiero el análisis de la normativa siguiendo A, B, C, D, E y F. Entonces les invito a que tengan, si usan estas soluciones inmediatas, que tengan templates ya definidos, que sepan que les funcionó bien, y de esa forma tenemos consistencias en las salidas. Y bueno, y siempre tenemos la limitación del volumen de datos si estamos en estas soluciones inmediatas. Bueno, luego podemos saltar un paso, que es a las soluciones potenciadas. En las soluciones potenciadas seguimos teniendo los mismos asistentes conversacionales, siempre tenemos el modelo, el núcleo, la IA, pero ahora lo que le hacemos a estos asistentes conversacionales es enchufarle conectores. ¿Por qué le vamos a enchufar conectores? Porque lo que queremos es ampliar el conocimiento que tiene el modelo. ¿Se acuerdan que dijimos que el modelo tiene conocimiento hasta una fecha? Muchos asistentes ya buscan en Internet. O sea, si todos están usando ChatGPT o Cloud o Copilot, buscan en Internet, que es una forma de ampliar el conocimiento del modelo. Pero no puede buscar sin conectores información local de ustedes, de sus sistemas informáticos. Para eso es que usamos esos conectores, los cuales los enchufamos a los asistentes conversacionales. Entonces, si acá tengo un ejemplo de uso de una solución potenciada de un asistente conversacional, sea el que sea, utilizando conectores. Entonces, ya cuando yo le pido analizar el balance, si estoy usando el conector, no necesito ya subirle el Excel. Ya el conector lo busca de mi file system, lo busca de mi SharePoint. Ya de ahí consiguió el dato. Además, amplía la información que consiguió, porque puede tener un conector que habla con un sistema informático mío. Obtiene esa información del sistema informático, más la información del balance, y todo eso va al modelo LLM, y con eso me genera el informe y el análisis final. Entonces, el uso de los conectores sobre los asistentes conversacionales amplía el alcance del asistente. Accedo a datos en línea en ese momento. Estoy usando ChatGPT, pero ya con mis datos, ampliando su alcance de conocimiento. Hay dos tipos de conectores, los nativos. Ahí Copilot es muy bueno, tiene de todo tipo de conectores para toda la Office, toda la suite Office, pero hay algo que les quería comentar, que es un estándar que está emergiendo, que es MSP. Hay un marketplace de conectores. Los invito a que busquen en Google Marketplace, MSP, y les van a aparecer. Y la idea de MSP es que de esta forma nosotros podemos podemos hacer que el conector sea portable sin importar qué asistente conversacional estamos usando. Acá tengo un ejemplo, que aquí utilicé Cloud. Entonces, en la izquierda no usé conectores, le pedí la circular más reciente de la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero de Chile, y me dio una que no era. ¿Por qué? Porque lo que hizo ahí, como no tenía ningún conector, lo que hizo fue buscar en Internet. Obviamente el modelo no lo tenía, porque el modelo tiene información hasta el año pasado. Buscó en Internet y consiguió una X. Y la que consiguió fue la que me devolvió. En la derecha, yo enganché un conector y ya tenía ahí toda la normativa que tenía la CMF. Entonces ya sí me la consiguió y fue la que me devolvió. Entonces, en estas soluciones potenciadas, desafíos,
la misma que las inmediatas, pero ahora tenemos un desafío adicional, que es la incorporación de estos conectores, los cuales tenemos que mantener, instalar localmente, etc. Entonces, esos son un desafío nuevo que antes no lo teníamos. Y terminando, pasamos a las soluciones avanzadas. Y para hablar de soluciones avanzadas en IA, ya tenemos que hablar de agentes de IA. ¿Qué es un agente de IA? Un agente de IA es un sistema informático que analiza, piensa, ejecuta acciones para cumplir con una tarea. Entonces, lo que hacemos con un agente de IA es sumar capacidades, orquestar un flujo complejo para terminar con una tarea. Acá tengo un ejemplo en el cual tengo el mismo caso que quiero analizar un balance, pero ahora sí vemos es un flujo que ejecuta el agente, en el cual lee los datos del Excel, lo analiza un LLM, lo valida un LLM. Esto es algo muy loco, pero que lo hacemos, que GPT-5 sea el que haga el análisis del documento, pero le pedimos a la IA de Google, de Gemini, que sea el que analice cómo funcionó esa IA. Eso se llama una técnica que usamos, que es LLM como juez. Podemos usar ya modelo de Machine Learning para detectar anomalías y podemos generar el informe y la salida. También en un agente de IA los datos sensibles, por ejemplo, lo que podemos empezar a hacer es utilizar modelos locales que instalamos en nuestra organización y sin necesidad de sacar esos modelos, que la información salga para afuera. Bueno, entonces en soluciones avanzadas tenemos los agentes inteligentes, que un poco les comenté, son esos flujos. Podemos empezar a hablar de análisis avanzado con Machine Learning, detección de anomalías, forecasting y modelos adaptados, que es hacer tuning o usar modelos locales o hacer fine tuning de los modelos. Hacer un fine tuning de un modelo es tomar GPT-5, por ejemplo, y lo tuneamos con los datos de la organización y generamos ahí sí una nueva versión de GPT. Hacemos una GPT-5 de mi organización con los datos de mi organización y puedo usar ese GPT que conoce los datos de mi organización. Eso es una técnica que usamos bastante en análisis de datos. Los desafíos, talento especializado, tenemos una inversión inicial y costos operativos, hay cuestiones de explicabilidad, cómo explica la IA qué decisión tomó y por qué tomó esa decisión, y tenemos que, si estamos adaptando modelos o usando modelos locales, tenemos temas de mantenimiento y actualización de esos modelos. Bueno, como conclusión, entonces, si finalizo, las soluciones listas para usar potenciadas o las inmediatas que ya vimos, ya solucionan muchas de las tareas que tenemos en el día a día. Ya se pueden usar. Tengan en cuenta usar cuentas corporativas, no las cuentas personales, por un tema de la seguridad de la información, pero analizar un PDF, analizar una normativa, ya es algo que está disponible. Los agentes de IA ya nos permite manejar Big Data, ya damos un salto distinto, ya estamos hablando de agentes, ya estamos hablando de codificación, es un mundo distinto. En cualquier caso, su uso confiable exige calidad de datos, gobernanza y seguridad. Muy amables. Muchas gracias, Santiago. Varios temas relevantes y quizás al final, Santiago, mencionaste, y para dejarlo muy breve, el acceso, y vamos a estar conversando después, el acceso a esta tecnología también, como les dije, impone varios desafíos en dónde y en qué ambiente manejo la data de mi compañía, la data de las contralorías, la data pública, tengo que tener mucho cuidado. Y es ahí donde también nacen tendencias de que las compañías, los servicios, las entidades creen básicamente sus ambientes seguros para poder trabajar en esto. Y el fine tuning también es una tendencia bastante importante para mejorar la calidad, circunscribirla quizá a un rango específico de acción para poder tener menos nivel de alucinaciones, tener mayor calidad en lo que entrega y, por supuesto, hacernos más efectivos. Damos el paso a César para que nos cuente la experiencia, y aquí tenemos también una presentación bastante entretenida, similar a la de Santiago, así que escuchémoslo atentamente. Buenas tardes. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, porque veo que hay un reloj ahí que me tiene asustado. Sí, ya partió en rojo el reloj. Sí, sí. No parte la PPT, así que estos minutos no van. Estos se descuentan del... Ya.
Bueno, dado que el público es financiero contable, les preparé una presentación con muchos gráficos, con muchos números. Así que lo que están viendo ahí es una simulación de una proteína, ¿ya? En particular esa es una proteína de una de las tantas que tiene la molécula, el virus del resfrío común, ¿ya? El hacer esa simulación es un proceso complejo, ¿ya? El ver cómo se juntan los aminoácidos, qué tipo de aminoácidos, cómo se entremezclan, es un trabajo que le toma a los científicos con nivel de doctorado, o sea, científicos con harta experiencia, entre 4 a 5 años, hacer una simulación de una proteína. El 2020, un modelo de inteligencia artificial hizo en un año 200 millones de simulaciones, que es prácticamente todo lo que se conoce hoy del mundo de las proteínas, ¿ya? De esto lo que se habla es que no solo le ganó 1 año, 2, 5 años a la ciencia, sino que le ganó 1000 años de ventaja. En un año se hizo 200 millones y esto de hecho hizo merecedor que el año pasado le dieron el premio Nobel a los inventores de este software. El Nobel de Química fue para este software, es la primera vez que un software de IA se gana un Nobel. Y además, como dato anecdótico, ese mismo año el Nobel de Física también fue para alguien de inteligencia artificial, que es uno de los padrinos de la inteligencia artificial, ¿ya? ¿Por qué le comento esto? Porque la tecnología, en el fondo, de IA no es una herramienta más, no es una burbuja tecnológica, es algo diferente. Es algo para tomar en serio, es algo para estudiarlo. Se compara mucho con la tecnología de la imprenta, del motor de vapor, de la electricidad, de ese tipo de tecnología que provocaron un quiebre importante. Y si me permiten contarle una historia, me gusta más otra analogía que tiene que ver con otra tecnología que es más antigua, de 2400 años atrás, que es la invención de la escritura, ¿ya? Lo que está en este libro, que es uno de los diálogos de Platón, donde se menciona el origen de la escritura, que la comenta su maestro Sócrates, cuando el dios de la sabiduría le va a mostrar a este rey esta nueva invención, que es la escritura, se le presenta como un fármaco, un farmacón, ¿ya? Que es para la memoria y la sabiduría, y este rey la rechaza. ¿Ya? Pues lo que viene a continuación es importante saber que fármacon, que en el antiguo griego era una palabra dual, que significaba remedio y veneno a la vez. Es una palabra dual que tiene dos significados, que dependiendo de la cantidad era un remedio o era un veneno. En el momento en que pasa al occidente pasa con un puro significado, pero en el antiguo es una palabra con dos significados. ¿Por qué este rey rechaza la invención de la escritura? ¿Ya? Y aquí cualquier similitud con la inteligencia artificial es mera coincidencia, ¿ya? Lo que está detallado en estas escrituras es que el rey la rechaza porque la tecnología que le están presentando genera olvido y no memoria. O sea, el tomar este conocimiento y ponerlo en un medio externo, que era esta hoja, este libro, este computador, lo transforma en un conocimiento externo y no en ese conocimiento interno en el que uno realmente asimila las cosas, ¿ya? Lo otro es que crea un conjunto de gente que va a aparentar que es sabia, que va a aparentar que es real, porque cualquier persona que pueda leer estas hojas, estos libros, estos computadores con la información, va a aparentar que sabe, pero sin embargo solo lee y le traduce lo que está en esos textos, ¿ya? Lo otro, que es un conocimiento muerto e inerte, ¿ya? Que un poco lo que mencionó en su presentación que le presentó José Santiago. La tecnología en general, esta hoja, este libro, estos computadores, estos modelos de lenguaje, son modelos que se congelan a una fecha del tiempo. En los modelos iniciales de ChatGPT, uno le preguntaba algo y respondía: solo tengo información hasta junio del 2021, después hasta septiembre del 2025. Y por eso se han inventado estas tecnologías RAG, o la que mostraba recién Santiago, que permite que esta tecnología muerta no esté tan muerta, que tenga un poco de vida. Y lo otro que es preocupante igual de esta tecnología es que no puede elegir a su audiencia, ¿ya? Si hoy día uno separara a la gente que usa inteligencia artificial, uno podría hablar de la gente que la entiende, que sabe que esto es un modelo matemático, que la estudia,
y que sabe que hay cosas que hace bien y cosas que hace mal, y otra parte del público que usa inteligencia artificial, que cree que esto es magia, que detrás de esto hay un amigo, hay un psicólogo, hay un psiquiatra, y eso incluso se está viendo hoy día con algunos casos de gente que ha perdido la vida porque cree que detrás de esto hay algo que le está dando alguna, que es una verdad, ¿ya? Así que en el fondo, ve esta conclusión, que la IA es un fármaco, ¿no? O sea, es algo dual. Es algo que trae cosas buenas y cosas malas, es lo que quiero presentarles a continuación en este enfoque, en que, por ejemplo, ven esta vertical, que tiene que ver con la automatización de tareas. Efectivamente, la IA es un beneficio, efectivamente trae un aumento de productividad, trae un aumento de calidad. De ahí le puse, por ejemplo, es un informe de este año, del 2025, del gobierno de Dubái, que es uno de los gobiernos que está dentro de los top 10 en avance en estos temas y que tiene mucha información, donde, por ejemplo, se puede ver algunos de sus indicadores, que se reducen los errores financieros un 30%, la tasación de bienes raíces aumenta, se disminuye la depresión. O sea, efectivamente esto es un beneficio, esto es una mejora en la productividad y en la calidad. ¿Qué tiene de veneno o qué tiene de riesgo? Claramente el desempleo, ¿ya? Este informe que está aquí es del 2025 también, es del Foro Económico Mundial de este año, donde ellos estiman que estos son los trabajos. Ellos no dicen que van a desaparecer, ellos dicen que van a desplazarse, ¿ya? Entonces, ahí les marqué en rojo el rubro de contadores, auditores, de gente contable, donde es uno de los rubros que ya está siendo amenazado. De hecho, ese informe, si lo ven con más detalle, menciona incluso que por razones de robótica y automatización se van a desplazar 7,2 millones de personas, por temas de IA puro se van a desplazar 9 millones más de personas de oficio, ¿ya? Sí que efectivamente esto es un tema que la gente se tiene que reconvertir, la gente tiene que ir cambiando. En este gráfico, que es del mismo informe, por ejemplo, se muestra que los trabajos hoy día, por ejemplo, un porcentaje importante lo realizan las personas, un porcentaje importante las personas con ayuda de un software, de un algoritmo, y un porcentaje que se realizan con una tecnología sola, ¿ya? Y lo que estima este informe es que al 2030 van a bajar lo que los humanos hacen, y la tecnología va a aumentar de manera consecutiva, de manera clara lo que se hace, ¿ya? Incluso los analiza por tipos de sectores. En el gobierno, por ejemplo, el 53% de la labor humana este año debería disminuir a 34% para el 2030, en servicios financieros, mercado de capitales. Es decir, hay una infinidad de información en ese informe. Y otro dato que no está en ese informe, pero también es preocupante, el CEO de Anthropic, que es uno de los dueños de los modelos de lenguaje que se usa en Europa con mucha amplitud, él en mayo y en septiembre ha hecho llamado a los gobiernos, a los legisladores, a las universidades, porque él estima que los trabajos administrativos iniciales, que son aquellos en que generalmente hoy día uno contrata a los egresados de los institutos, a los egresados de las universidades, donde no se requiere mucha experiencia, ese tipo de trabajos administrativos iniciales se va a ver afectado en un 50%, porque ese trabajo se va a poder automatizar de manera fácil, ¿ya? Así que él hace un llamado a que se preocupen de ese tema. Él cree que el impacto incluso en el desempleo global va a ser entre un 10 y un 20% en ese nicho, que es el de los jóvenes. El de los jóvenes le va a costar mucho encontrar un campo laboral, ¿ya? Del punto de vista de búsqueda de información, bueno, esto por supuesto hoy día uno tiene en el celular, en el computador, a un experto, ¿ya? Si se fijan en ese test, el test GPQA es un test difícil, es un test que lo hacen investigadores, lo hacen científicos, con preguntas física, química, biología, y es un test que los humanos, si lo responden, estos son humanos con doctorados en la materia del examen, o sea, no es cualquier persona respondiendo el examen, es un experto con nivel de doctorado en la materia, responde del orden del 82% de esa encuesta, son del orden de 488 preguntas, ¿ya? Ves un test que se puede responder con computador, que pueden ocupar Google para responderlo, o sea, están los apoyos informáticos. Ya desde el año pasado ya se puede apreciar que los modelos actuales están alcanzando el nivel de un experto.
¿ya? Lo cual hoy día es un regalo inmenso. O sea, uno hoy día tiene a un experto con nivel de doctorado en el celular, en el computador, para preguntarle lo que uno necesite, ¿ya? ¿Por qué un veneno? Porque claramente esto alucina, ¿ya? Esto crea información verosímil, pero falsa, ¿ya? Ahí hay dos test. Este es un test que es muy simple, ¿eh? Este test, de hecho, muy simple. Es un test donde se toman noticias de la prensa y lo que se le pide al modelo que lo resuma y con unos parámetros técnicos que se manejan de temperatura cero, cosas así. Lo que se le pide es que lo resuma, y incluso en ese caso estos modelos alucinan, ¿ya? Eso es algo que es inevitable en esta tecnología. Estos modelos van a alucinar siempre. Aquí, por ejemplo, hay unos test que voy a tener que pasar rápido por el tiempo. Estos son test, bueno, ahí está el link por si quieren verlo. Esta PPT yo la preparé el 25 de septiembre, así que son datos del 25 de septiembre. Este test, por ejemplo, es del orden de 1.200 preguntas de revisión de contratos, donde se pueden ver que los modelos tienen un 73% de probabilidad de exactitud, ¿ya? En general, los modelos de lenguaje son buenos para eso, para el lenguaje. Cuando ocupan números, empiezan estos problemas que empiezan no a tener algún porcentaje de errores. Si se fijan ahí, en este otro test, que es un poco lo que mencionó recién Rodrigo, esta es la tecnología nueva de los agentes, ¿ya? Aquí se puso a prueba la tecnología nueva de los agentes. Este test lo desarrolló la Universidad de Stanford. Son del orden también como de 800 preguntas, donde claramente solo 55% de las respuestas fueron acertadas. Acá hay otros con temas de certificado tributario, donde claramente igual se ve que estos modelos no son perfectos aún. Ahí hay otro de un ejemplo en que se le pide que calcule el impuesto de una persona da unas situaciones, igual tiene una tasa de éxito no del 100%, ¿ya? Y esto para que vean que no solo se da en el mundo financiero contable. Este es un informe que tiene que ver con casos en que los tribunales han detectado fallos que han tenido errores por culpa de la IA, ¿ya? Y estos son fallos que tienen, bueno, esto lo pueden ver en la página web, donde están todas las acciones que se tuvieron que tomar con ese fallo, en que los tribunales reconocen que efectivamente se tomó una decisión por una información que se inventó, ¿ya? Así que esto se da efectivamente en todo ámbito de temas, ¿ya? Del punto de vista de la adopción en que las empresas adoptan esto, hoy básicamente todas las empresas se están subiendo a esto. Ahí se ve que el 78% de las empresas están implementando al menos una iniciativa en un campo de negocio de esto, ¿ya? ¿Qué desventaja tiene? Bueno, lo primero que se mencionó recién, el 90% de los empleados hoy día en la empresa ocupan algún modelo de lenguaje, ChatGPT, Gemini, lo cual es lo que uno ve en la práctica. Lo peligroso de esto es que solo el 40% de esas empresas han adquirido una suscripción de esa herramienta. O sea, entre comillas, muchos de los funcionarios que tienen las empresas están usando modelos que no son corporativos, que no son autorizados con la empresa y están corriendo el riesgo de subir datos confidenciales, datos secretos, datos sujetos a privacidad a modelos que son públicos, ¿ya? Como Santiago dijo recién, el que uno incluso esté pagando los $20 de ChatGPT no da derecho a que eso no se comparta con el resto del mundo, ¿ya? Entonces, este es una alerta que hay que tomar esto en serio. Lo otro también, que hay mucha gente haciendo proyectos, se fijan, casi el 80% está haciendo este tipo de proyectos de tipo chatbot, que son los modelos de lenguaje, pero solo el 50% ha logrado hacer un piloto real, ¿ya? El bajar desde la teoría a hacer un modelo real, los modelos de éxito bajan bastante y los proyectos exitosos bajan mucho más, ¿ya? El trabajar con esta tecnología aún está siendo muy difícil. Es una tecnología nueva, esto es historia de desarrollo, toda la semana aparece algo nuevo. Así que por eso se agradece en esta instancia en que uno comparte experiencia. La verdad es que esto se está construyendo entre todos, ¿ya? ¿Cómo se arregla esto? Bueno, es con un enfoque técnico, con un enfoque de integridad, con un enfoque de ciberseguridad, ¿ya? Esto no es una competencia humano versus persona, ¿ya? Esto se trata de cooperar y no de competir con los computadores, ¿ya? Ya se puso en rojo mi reloj, así que para terminar, ¿qué estamos haciendo en la Contraloría para abordar este gran problema, este gran desafío que es la IA? Se creó un centro de datos IA en esta administración de esta Contralora. Estamos compuestos de 3 departamentos.
un primer departamento que tiene que ver con todo lo que es la parte de gobernanza de datos, que es lo más importante, que es fundacional en todo esto, donde estamos emitiendo las políticas de uso, los lineamientos de uso y todo lo que tiene que ver sobre todo con gestión de procesos, ¿ya? Hay muchos datos y muchas estadísticas de que hablan que mucho de la IA, del potencial, se va a perder dado la poca madurez de los procesos, ¿ya? Es importante que los procesos estén maduros en las empresas porque es la única manera que uno pueda sacarle provecho a esta tecnología, ¿ya? Y como dice, la inteligencia artificial sin una inteligencia de proceso, la verdad que es una potencia que no tiene ningún tipo de dirección, ¿ya? El segundo departamento de este centro de datos está compuesto del equipo de control de gestión, donde está todo el tema de los indicadores, los KPI, los seguimientos, la colaboración, porque efectivamente cuando uno hace una innovación, uno tiene que ser capaz de medir si eso efectivamente está produciendo el impacto que uno espera, ¿ya? Así que este departamento efectivamente está midiendo la producción actual de la Contraloría, donde ese viejo dicho de lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora se degrada. Efectivamente, esto hay que estar atento a estos indicadores. Y el último equipo, que tiene que ver con un equipo ya más de tecnología, donde está todo el tema de la ingeniería de datos, los reportes, los modelos predictivos, el uso de IA. Esto yo se lo mencioné recién en nuestra PPT, que ya cerca del 80% de las empresas están usando IA en al menos una función. Cuando uno ve ese informe que está abajo de McKinsey, que está ahí en el pie de página, cuando uno la amplía a 2 funciones, a 3 funciones, a 4 funciones, a 5 áreas, efectivamente el uso empieza a bajar bastante, ¿ya? O sea, este es un desafío importante. Lo que estamos preocupados en este departamento es de generar las condiciones habilitantes para el uso de IA. Nosotros tenemos acceso a muchos datos, entonces estamos generando un Big Data tremendo, herramientas, lineamientos, aplicaciones. Estamos generando muchos cursos, muchas capacitaciones también a nivel de la Contraloría. Y ya alcancé en menos 2 minutos. Muchas gracias, César. Bueno, como pudieron ver, la verdad que tratar de concentrar este tremendo tópico en tan corto espacio es complejo, así que te damos las gracias, César. Ahora vamos a recibir, por supuesto, a Heriberto, que nos va a estar conversando acerca de casos prácticos, va a ir al grano, como decimos acá. Escuchemos qué nos tiene que decir Heriberto y después podemos abrir básicamente la sesión a consultas que me imagino deben tener. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, es una alegría muy grande estar con todos ustedes. Más un foro muy exitoso y el foro está creciendo a cada año con madurez. Es muy bueno para nosotros. Estamos aquí a cada año. Felicito a equipe de la Contraloría de Chile, María Soledad, el equipo, muy exitoso foro. Felicito a todos. Entonces, para ilustrar un poco lo que hablaron nuestros colegas, vamos a hablar un poco de la experiencia. Sí, ok. Que estamos teniendo en Brasil. Entonces, en los últimos años, todo el gobierno ha estado invirtiendo fuertemente, y yo creo que es el gobierno brasileño y todos los gobiernos, en la transformación digital, ¿sí? Con plataformas, aplicaciones de fácil acceso para los ciudadanos, como lo que llamamos de gov.br, en que los órganos tienen que dispor sus servicios con acceso fácil a los ciudadanos, servicios públicos en las plataformas, en las aplicaciones. Y en ese contexto tenemos la inteligencia artificial más recientemente, es muy fuerte. En la Secretaría del Tesoro Nacional estamos priorizando mucho esta agenda. Entonces, en todos los procesos de trabajo, todos los funcionarios deben considerar, deben aplicar la inteligencia artificial. Básicamente, tenemos los jefes, el staff, todo el equipo, y tenemos asistentes virtuales para nosotros. Entonces, es eso. Son asistentes virtuales para
el equipo y para nosotros jefes que nos ayudan en el día a día de nuestro trabajo y como hablaron, nos ayudan en el día a día en las tareas que son cotidianas, en todos lo que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, estamos utilizando mucho para borradores de actas, de notas técnicas y muchos textos son desarrollados y cabe a nosotros revisarmos para si está correcto y hacer la revisión. Entonces, todos los funcionarios deben utilizar y debemos optimizar esa tecnología, ¿sí? En nuestros trabajos. Pero además de la actividad cotidiana del día a día que ya tenemos adoptado con Copilot y otros, tenemos proyectos que son complejos. Entonces, además de los asistentes virtuales básicos para los textos, las presentaciones y borradores, tenemos proyectos más complejos que involucran todos os temas da Secretaria do Tesouro Nacional e especificamente aqui estamos falando de temas que involucram a contabilidade. Então, estamos liderando projetos que dizem respeito ao CIAF, a nosso CIAF, que são mais complexos, são desafios. SICONF. SICONF é o sistema que recorre e recopila os dados de la Unión, de los estados y de los municipios, del gobierno. Presenté el año pasado. Tenemos un ranking de la calidad de la información de los estados y de los municipios. Entonces, el sistema recopila, recoge los datos y tenemos un volumen muy grande de datos financieros, contables, presupuestarios, de la Unión, de los estados y de los municipios que son consolidados por nosotros, de la contabilidad en la Secretaría del Tesoro, y el sistema de información de costos. Entonces, para los tres sistemas tenemos proyectos que son complejos y que es el desarrollo de agentes virtuales que necesitan ser entrenados. Entonces, no es los básicos que conocemos, que es Copilot, pero es nuevos agentes que son generados y que necesitan ser entrenados, creados para esses casos específicos, esses projetos específicos que são, neste caso, involucram a contabilidade. Aqui. No caso de CIAF, ressalto dois projetos. Um é financiero, abaixo, que é uso de inteligência artificial na detecção de anomalias em procedimentos de pago da CIAF. Então, temos uma preocupação com a segurança cibernética e a ferramenta de agente virtual pode ajudar a ver fraudes, movimentos que necessitam ser analisados melhor para questão de segurança cibernética. Então, é um projeto financeiro que nós da contabilidade estamos apoiando, pero não liderando. O que estamos liderando, no caso do CIAF, é um projeto que é um desenvolvimento de agente autônomo para atender dúvidas e orientações a usuários. Então, no caso de nosso CIAF, é um projeto para os usuários. No Brasil, no CIAF do governo federal, temos 60.000 usuários. Então, eles fazem consultas a nós outros sobre os procedimentos e nós outros como gestores necessitamos atender a muitas consultas e o projeto que é de curto prazo, vamos implementar o ano que vem, consiste em que o agente virtual atende as consultas de los usuários de todo que há a cada dia, sim, que são muitas consultas. Então, temos um agente autônomo a partir do ano que vem que vai atender as consultas e o desafio é muito grande, pois são muitos conceitos
es una inteligencia, de hecho. Muitos manuales, las normas brasileiras de contabilidade do setor público, do Conselho Federal de Contabilidade, nosso manual de contabilidade do setor público, manual CIAF. Então, é muito conhecimento que a gente tem que ser treinado para que pueda efetivamente ser implementado. Então, a fase de desarrollo, de implementação do projeto, há que ter muito cuidado, pois é agente inteligente que necessita ser treinado e é projeto efetivamente complexo para depois haver a implementação. Pois é muito conhecimento que a gente tem que aprender. Então, no caso da SICONF, como disse, é nosso sistema que tem uma base de dados muito grande de toda a Federação Brasileira, da União dos Estados dos Municípios, e a ideia do projeto, também implementação para o ano que vem, é que o cidadão pode consultar los dados financeiros da União, dos Estados e dos Municípios e generar informes, plantilhas de acordo com a consulta que fazem no sistema. Então, é uma ferramenta de transparência, é para ajudar em la transparência. Então, antes, o cidadão tem que consultar os portales. Ayer hablávamos sobre transparência para os cidadãos. Então, o cidadão tem que consultar o portal e tem que fazer filtros, tem que entender a linguagem contábil e financeira, os conceitos. Isso é difícil. Então, o agente pode ajudar ao cidadão a fazer as consultas. Então, o cidadão faz uma pergunta: quanto foi a inversão, quanto foi o gasto de personal, quanto é o ativo de caixa, o passivo, qualquer pergunta financeira, contábil e presupuestária, e ao agente virtual e regressa a informação que era. Então, é isso, é uma ferramenta para ajudar a transparência, a generação de informação contábil, financeira e presupuestária para os cidadãos. Também é um projeto muito complexo de desenvolvimento de um agente virtual, pois também tem que ser treinado, tem que conhecer os conceitos, o que é inversão e todo. Ativo, passivo, ingressos, gastos, corriente, não corriente, enfim, todos os conceitos a gente tem que ser treinado para entender e aplicar a consulta. Então, ele é treinado, recebe a consulta e analisa a base de dados e regressa reporte, informe que o cidadão consulta. Então, é complexo por causa disso. Então, há uma solução inovadora com a assistente conversacional inteligente, basado há umas siglas que eu não conosco muito bem, que são para os nerds, para os especialistas em inteligência artificial, pero são pessoas muito competentes e meu colega pode ajudar também com essas siglas. Evolução interativa, tudo isso para ilustrar que é sim projeto complexo de desenvolvimento de agente virtual, pois tem que ser fortemente treinado e temos que ver, fazer pruebas antes de implementar o projeto. E também, por último, o sistema de informação de custos, o que hace. Que passa é que temos um sistema de informação de custos para todo o governo. O objetivo do uso de agente virtual é que
No sistema de custos, o objetivo, dos objetivos é medir o custo de las personas, o custo de los servicios, e temos que medir o consumo de horas ou mulheres aplicados a los servicios, a las entregas e em la cadena de valor, ¿sí? Entonces, temos programa de gestão em que mensualmente os funcionários têm que contratar as entregas mensualmente e o objetivo é medir os custos de las entregas e de los processos em la cadena de valor e evaluar tomar decisões sobre a alocação de recursos. Então, nesse contexto do sistema de custos, a renda virtual nos ajuda a medir quantas horas os funcionários usam para fazer as entregas, para, enfim, trabalhar nos processos, e depois temos reportes que podem nos ajudar, que devem ajudar os gestores a tomar de decisões. Por exemplo, há processos que estão com muitos gastos, há outros que necessitamos inversionar, então toma de decisões de alocações de recursos, e a inteligência artificial ajuda a medir, vai medir, pois todos os funcionários estão no ambiente Microsoft e é possível monitorar a atividade e medir as entregas, o custo e a ser tomada de decisões. Então, em resumo, são 3 projetos que estamos desenvolvendo de agentes virtuais, que são complexos, además dos processos do dia a dia, de copilots, que involucram contabilidade em nossos sistemas, a CIAF, para os usuários, SICONF, para os cidadãos poder consultar e ter dados, e o sistema de informação de custos para os gestores terem informações de custos para tomar de decisões. Então, basicamente, são esses que ressalto. Muitas graças novamente e quedo à disposição. Muchas gracias, Heriberto. A ver, acabamos de escuchar un par de ejemplos reales de cómo básicamente esta tecnología está ayudando a transformar, a gestionar de mejor manera. Algo que queda un poco claro de todo lo que escuchamos en nuestros expositores es que tenemos una oportunidad única para transformar nuestra función, para transformar la gestión contable pública. Tenemos una tremenda potencialidad de volvernos más eficientes y efectivos al mismo tiempo, pero con ciertos desafíos de cómo también crear a la nueva generación, de cómo poder salvaguardar los riesgos que estamos enfrentando. Y eso, por supuesto, requiere de un buen equilibrio entre innovación, ¿cierto?, ética y gobernanza. Esto no viene por sí solo, la tecnología es solo un medio, la forma en que lo utilizamos, la forma en que la expandimos en la organización, es lo que nos tiene que, por supuesto, llevar a considerar y a gastar una cantidad de tiempo importante. Señores de organización, creo que teníamos 15 minutos en la agenda para lo que son preguntas. Sé que el tiempo obviamente apremia, está por ahí, no está en rojo, pero parte importante de estos seminarios, de estas sesiones, es poder interactuar y conversar. Al comienzo les dije, anoten sus preguntas, me imagino que deben haber algunas por ahí. Si es que no las hay, yo tengo un montón de preguntas acá que puedo hacerle a nuestros expositores, pero quisiéramos comenzar con ustedes. Abro el micrófono para quien quiera consultarnos a los expositores. También puedo participar, pero prefiero que nuestros expositores puedan explayarse. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por allá. Gracias. Bueno, muchas gracias por presentarnos estos desafíos y oportunidades que tenemos ahora los contadores con la inteligencia artificial. Creo que también el ejemplo que nos presentaba Heriberto es una buena oportunidad para poder analizar el foco que tienen los ciudadanos en la información pública a través de las consultas que ellos van a ir realizando y también esta sistematización. Y la consulta va en ese sentido. Se tiene tal vez una base de datos de cuáles serían las consultas más frecuentes que tienen los ciudadanos
en el uso del SICONFI. Sí, gracias por la pregunta, Judith. Sí, hay una estadística. Recibimos muchas consultas anualmente. ¿Son cuántos, Alexis? 3.000 consultas en el sistema y tenemos estadísticas sobre lo que necesitan y eso ayuda también en el proyecto. La idea es que el proyecto sea implementado el año que viene, pero ahora estamos en período de pruebas y es justamente eso. Tenemos que mirar si la respuesta del agente es correcta segundo nosotros. Entonces vemos las preguntas y hay las respuestas y comparamos con lo que nosotros, los analistas, y ahí estamos muy contentos con los resultados. Sí. Entonces estamos en esa fase. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Estimado, por favor. Buenas tardes para todos. Una pregunta para el colega de Brasil con relación a SICONFI. Habló acerca de que es un sistema que prácticamente está basado en la consolidación de los informes de los municipios hacia las federaciones, ¿verdad? O sea, para entender un poquitito nomás, si esa información, que sería prácticamente un portal de información para los ciudadanos, ¿es realmente la información consolidada de los municipios a nivel de federaciones? Sí, exacto. Ese sistema es una obligación. Vamos a. En el Tesoro Nacional nosotros tenemos la competencia de editar normas y manuales que son de adopción obligatoria, contable y de la Ley de Responsabilidad Fiscal por la Unión, Estados y Municipios. Y además de eso, nuestra Constitución Federal exige que la Unión, los estados y los municipios envíen sus datos contables, financieros y detallados, no consolidados, detallados, para que hagamos la consolidación de todos los datos. Entonces, la consolidación es bastante detallada, es un balance detallado con plan de cuentas que todos tienen que adoptar obligatoriamente y enviar sus datos. Entonces, tenemos uma base de dados muito grande e já há consultas, já é possível, já há portal, pero é complexo para os cidadãos que têm que selecionar filtros, conhecer os conceitos para fazer as consultas. E a gente vai ajudar nisso, pois o cidadão hace perguntas, eu quero saber X, Y, Z, e a gente interpreta, conhece os conceitos de los manuais, das normas brasileiras de contabilidade, todos os conceitos. Esse é o desafio de treinar. E com base nisso, interpreta a pergunta e analisa os dados e regressa plantilhas e respostas. Ok, muchas gracias. Estimado. Mi pregunta muy rápida a Santiago, solo para entender un poco el tema de los conectores. Me pareció súper interesante porque usamos mucho, como tú mencionas, el ChatGPT y los demás, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, si los conectores es algo como un Microsoft Suite que simplemente los conectas intuitivamente, o sea, es algo que hay que desarrollar un sistema específico para capturar los datos y así tener, digamos, esta información más específica en la base de datos. ¿Sí? Bien, perfecto. Cuando nosotros usamos los asistentes conversacionales, por ejemplo, ChatGPT, Cloud, generalmente los podemos usar en la web o podemos usar la versión que descargamos a la computadora.
Cuando descargamos a las computadoras, estos son una aplicación, es el chat, es el asistente conversacional, ahí tenemos la opción de enchufar estos conectores. Estos conectores, que tenemos una lista de conectores que ya tiene definido, generalmente son conectarse a Google, al storage de Google, a SharePoint, etcétera, pero también podemos conectar conectores que implementamos a medida. Por ejemplo, los conectores nos sirven un montón para el tema de la seguridad de la información, porque nosotros lo que podemos hacer es hacer un conector a medida utilizando lo que les comentaba, el estándar emergente MSP, entonces lo podemos usar en cualquier asistente conversacional porque todos hoy aceptan MSP. Entonces podemos hacer un conector a medida que lee el archivo, ofusca los datos sensibles y eso es lo que ya llega a los servidores externos. Entonces ya de esa forma me aseguro que la información, por ejemplo, no salga. También puedo implementar un conector a medida para conectarse a un sistema contable mío, que es un sistema hecho a medida in situ. Pero en el marketplace existe un montón de conectores para conectarse a soluciones clásicas, Salesforce, etcétera. No sé si con esto, ¿sí? Sí, es súper interesante el tema de los conectores, es algo a explotar, hay que ver cómo evoluciona en los siguientes años. Sí. Hola, Santiago, una consulta. Hablando de los LM para ya no generar más información, sino para simplificar o hacer más comprensible la información. Es decir, ¿hay alguna experiencia? Y claro, también validar la experiencia de usuario, porque uno puede simplificar un balance, pero hay que ver si el usuario, para el usuario es, digamos, intuitivo, algo así, ¿no? No sé si por ahí has trabajado, porque estamos hablando mucho de contabilidad ciudadano y contar más simple las cosas como contadores, pero claro, no sé si por ahí han trabajado algún LM. Sí, estamos haciendo algo para el Ministerio de Economía del Uruguay, en eso, que lo que estamos haciendo es muy parecido a lo que estuvieron hablando acá. Lo que se terminan haciendo son base de datos semántica. La base de datos semántica es una base de datos nueva. No es nueva, pero es una base de datos vectorial, no es la base de datos SQL que generalmente utilizan cualquier sistema informático de los que ustedes utilizan. Y lo que hacemos ingestamos en esta base de datos semántica información. Tanto información estructurada, que ya tenemos en tablas, o información en PDFs, Excel, etc. Luego lo que hacemos es, adelante de esta base semántica, ponemos un asistente conversacional, un chat, y empezamos a solicitar la información a la base de datos semántica según la petición del usuario. Luego eso va a un LLM, a un GPT-5 o al que se seleccione, para que haga la respuesta amigable al humano. ¿Okay? Así es como funciona el flujo de estos asistentes conversacionales que estuvimos hablando hoy. Esta es una tecnología que ya está el caso que él estuvo conversando, también él también conversó un caso muy parecido y ya está disponible, hay 1000 soluciones, hay soluciones open source, es algo que ayuda a pila a la participación ciudadana. No sé si era por ahí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Comentario? Parece que no. Yo tengo una última consulta para don César aquí, y que es muy atingente a vuestra labor, que también yo como auditor externo, yo soy un auditor externo de compañía, y lo que nos impone la IA, nos impone un riesgo de trazabilidad. ¿Por qué? Porque son cajas negras que generan un resultado y que a veces es difícil de explicar cómo se generó. Y basado en eso, ¿cómo tú ves, César, qué ocurre con el cumplimiento de la fundamentación de los actos administrativos cuando se utiliza esta tecnología para algún caso? Sí. Uno de los temas de la IA en general es este concepto de caja negra, que efectivamente uno ingresa un input y sale y entrega un resultado. Lo que ocurre dentro, a diferencia de otras tecnologías, es muy poco explicable. De hecho, uno de los principales problemas es que uno entiende la teoría que hay dentro de la caja, pero el resultado final, la verdad que es algo que hasta el día de hoy uno no puede explicar cómo lo hacen estas cajas negras. Entonces, efectivamente, la trazabilidad es difícil y si a eso uno le suma los porcentajes de alucinación que tiene esta tecnología,
eso hace que hasta hoy por lo menos todas estas herramientas sean solo un asistente a un humano que tiene que revisar si efectivamente lo que respondió está bien, se contestó bien, porque efectivamente, a diferencia de otras tecnologías, aquí la trazabilidad un poco se pierde, no hay manera de responderlo. Lo otro, igual que estos modelos como aprenden, dado que era un tema de pronunciamientos, estos temas como aprenden de una base de datos, de un corpus que uno define, y a raíz de ese aprendizaje él saca un resultado final que en base a estadística. Eso también es interesante porque en el fondo él responde en base solo a lo que sabe. Entonces igual de repente eso limita mucho la respuesta. Por ejemplo, si uno hiciera un ejercicio imaginario y uno se fuera al año 1500 y uno escuchara a Copérnico que está defendiendo que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, si en esa época hubiera aceptado ChatGPT, los de la Inquisición le hubieran preguntado a ChatGPT, yo hubiera respondido que no, que toda la información hasta esa fecha dice que es el Sol el que gira. Entonces, igual eso es importante. O sea, estos modelos aún no son tan capaces de generar cosas innovadoras, cosas nuevas. Así que hay que tomarlo en calma. Esto es cinturón de desarrollo, como conversábamos en el camino. Así es. En el camino hacia acá. Así es. Bueno, hemos llegado al fin, le agradecemos el tiempo, la atención que han tenido, temas súper interesantes. Solo los invito a ser curiosos. Utilicen la tecnología, no muerde, no hace nada malo. Créanme que se van a sorprender de todo lo que se puede hacer y cómo se puede mejorar, pero tengamos cuidado, cuidémoslos criteriosamente, estemos de acuerdo que existen riesgos, pero créanme, la cantidad de oportunidades está muy por sobre arriba de los riesgos que estamos enfrentando. Muchas gracias.